Buenos días, bienvenidos al Comité Diario de Mercados Accionarios para el 5 de diciembre de 2014. Recuerden que el comité es una guía para el inversionista y no pretende dar recomendaciones de compra y venta sobre acciones del mercado local. Recuerden también es envío solo para clientes de Correval y Trading, de Credicorp Capital y Trading. Podrán verlo en su versión grabada en nuestro canal de YouTube y seguirnos a través de Twitter, @CorrevalETR, para mayor información. Bueno, iniciemos con lo que pasó el día jueves, donde acciones internacionales cerraron con leves descensos en medio de jornada de indecisión. El mercado frenó avance luego de que el Banco Central Europeo diera señales sobre el quantitative easing o el famoso QE para lo que sería el próximo año. Ayer estaban pesimistas porque no tuvieron ese estímulo, pero la promesa es para 2015 y hoy Europa amanece positivo simplemente porque dice, bueno, de todos modos vamos a tener plan de estímulo. Así de errático está el mercado, con bastante información, bastante indecisión en zonas de resistencia, donde el mercado internacional quiere corregir, pero pues no ha encontrado una razón de peso para generar ese movimiento de corrección. Y ahorita vamos a tener bastante volatilidad después de los datos de empleo, que tienen una sorpresa importante en cuanto a la generación de trabajos en los estados de empleos en los Estados Unidos. Ya lo analizaremos. Las acciones locales continuaron con descensos, presionadas por petroleras. La idea, el día de ayer, el escenario probable era una estabilización tanto del petróleo como de las petroleras. Esto fue Petrobras teniendo algo de descenso cerca de sus mínimos, pero sin mayores caídas significativas, y el precio del petróleo pues estuvo rondando entre los 67 y 66, en este momento está 66 y 76, y las petroleras locales sí tuvieron una presión bajista muy fuerte. No estaba dentro de los cálculos una caída tan importante. El tema de Pacific Rubiales, al asociarse con Alfa, pues descarta un poco el proceso de venta y lo que fue también las proyecciones, colocando un precio base de proyecciones de $70 por barril. El precio del petróleo pues generó entonces, bueno, pues si estamos por debajo de 70, esas perspectivas claramente no se van a cumplir y el mercado siguió con susto. El descenso en Pacific arrastró también acciones como Canacol y Ecopetrol, pero pues básicamente el tema es mucho más local. El nerviosismo del mercado local se supera lo que está pasando incluso en el mercado internacional. Así que no logró romper resistencias de corto plazo, sí rompió las de los soportes y generaron nuevos descensos. Ya miraremos, hoy tenemos algo de gráficas adicionales sobre las petroleras locales que están moviéndose con mucho mayor volatilidad de lo que están moviéndose algunos activos en el mercado internacional. Ayer tuvimos peticiones iniciales de subsidio de desempleo de Estados Unidos, bajan de 313.000 a 297.000 la semana pasada, así que simplemente los datos de empleo siguen siendo sólidos y ya analizaremos algunos datos que fueron publicados a las 8:30. Probabilidad de tasa ha empezado a incrementarse, 34% ante la mejora en datos de empleo, y el mercado va a estar pensando mucho en ese tema de ascenso en tasa de interés. Lo único que ayuda es que la inflación pueda mantenerse controlada gracias al bajo precio del petróleo, porque el dólar frente al euro acaba de ganar terreno, está en 1.22,90, el oro cae a $1.187 la onza. Recuerden que la fortaleza del dólar tiende a debilitar también commodities. No obstante, el precio del petróleo logró impulsarse de 66.30 a 66.64, sigue estando en su zona de estabilización, en zona de soporte, pero pues vamos a tener que hablar un poco del tema de ascenso en tasa de interés. Vamos a ver qué señales nos dan el 17 de diciembre es la próxima decisión de tasas. Será importante evaluar qué están pensando en la Reserva Federal sobre la mejora en empleo, sobre el panorama en tasa de interés. Así que estaremos muy atentos a esa decisión de tasas del 17. Posiblemente el mercado empiece a tener algo de correcciones con base en ese movimiento. El 17, falta todavía, la próxima semana, miércoles es 10, la siguiente sí sería 17. Ya hablaremos de ese tema. El VIX, así que estaremos muy atentos al VIX, donde el VIX presenta un repunte significativo. Posiblemente el mercado se preocupe por el ascenso en tasa de interés. Si logra pasar de los 15.70 a 16, estaremos hablando de la posibilidad de la corrección en los mercados internacionales. De lo contrario, mientras esté por debajo de esos niveles, simplemente podría continuar con esa indecisión con leve sesgo alcista. En cuanto a mercados asiáticos, acciones de la región cerraron el día con ganancias en medio de escasos fundamentales. La evaluación del yen y bajos precios del petróleo siguen apoyando las ganancias. A medida que el dólar gana terreno, pues Japón se hace más competitivo. Así que el índice de indicadores líderes en Japón disminuye el ritmo de crecimiento en octubre al pasar de 105.6 a 104. El mercado esperaba un descenso a 104, pero pues, básicamente el mercado sigue muy atento al comportamiento del petróleo y el dólar en cuanto a la región. Europa iniciando con ganancias la jornada. Básicamente hay optimismo sobre el estímulo de 2015. Así de errático está el mercado. Ayer no caigamos porque no nos dieron estímulo. Pero sí nos van a dar estímulo, ahora vamos a subir. Igual el punto clave en Europa es la posibilidad del estímulo y los datos siguen siendo sólidos. El crecimiento del PIB no se revisa. Recuerden que hay un anticipo, una revisión y un final. Se mantiene en 0,2%.
pero las órdenes de fábrica en Alemania para octubre crecieron 2.5%, superando estimado de 0.6, así que buenos datos económicos se traducen también en una mejora en lo que es la cotización de las acciones, y después de los datos de empleo también continúan ampliando ganancias después de los datos de empleo de los Estados Unidos. En cuanto al mercado colombiano, esta noche se conocerá la variación del IPC para octubre. Será mucho más importante ver el de noviembre, sobre todo por el impacto que tenga la devaluación sobre los precios locales. Ese será un punto clave. Y según Diario Portafolio, el futuro presidente de Ecopetrol estaría entre Camilo Marulanda, actual director general de operaciones de Ecopetrol, y el exministro de Hacienda Juan Carlos Echeverry. Entonces hay rumores sobre la salida, la renuncia del presidente actual y cuáles serían los siguientes. Realmente la situación de la petrolera no es lo mejor. No sé si esto pueda generar algo de impacto adicional, pero pues como está el mercado nervioso, pues no se descarta. Vamos a estar muy atentos a las resistencias de corto plazo. Para eso tenemos esta gráfica, para hablar un poco de las petroleras. Esta caída, esta línea azul que ustedes ven es el precio del petróleo. Esta fue la caída del año 2008, cuando el petróleo llegó a $33 por barril. Lo que tenemos en amarillo es Pacific Rubiales en Canadá. Lo que tenemos en rojo es Canacol en Canadá. Y lo que tenemos en morado es la acción de Ecopetrol. Este ha sido el comportamiento de las tres acciones desde el 2008-2009, una gráfica que enviamos ayer por a través de Twitter. Y tenemos que la más golpeada en este caso, en términos de, no tanto porcentajes, porque no normalizamos la gráfica, simplemente la variación. Estamos hablando de que las acciones colombianas están pensando en un petróleo cercano a 40, 45 dólares. Es como si ya hayan descontado ese movimiento. De hecho, el petróleo está en 66 en este momento, y estos precios los veíamos cuando el petróleo estaba mucho más abajo. Lo que es Pacific se está ajustando con mucha fuerza, y Canacol está mucho más abajo con condiciones distintas incluso de producción. Entonces básicamente lo que tenemos es que el mercado colombiano ha descontado una mayor caída en el precio del petróleo con los precios actuales. Recordemos que varios analistas, varias noticias están diciendo no, petróleo a 40, petróleo a 40, y parece ser que el mercado colombiano va con esa tendencia, estar pensando en petróleo a 40 dólares como tuvimos al inicio de 2009. Así que básicamente el mercado colombiano ya ha descontado de forma significativa una caída en el precio del petróleo. Recordemos que las caídas de ayer fueron mucho más fuertes que en el resto de petroleras. Así que en cierto modo vamos a estar muy atentos a las resistencias. El mercado colombiano está con mayor volatilidad, posiblemente muy desajustado de los fundamentales en cuanto a las compañías. Obviamente las valoraciones tendrán que ser revisadas con nueva perspectiva de petróleo, pero parece ser que el mercado colombiano ya ha descontado petróleo cercano a 45 dólares con los precios actuales. Así que básicamente, ¿qué tenemos de noticias? Tasa de desempleo en Estados Unidos se mantiene estable en 5,8%. No hay variación en la tasa, pero la sorpresa del día fue una creación de empleos de 321,000 empleos. 321,000 empleos. Los privados aportaron 314,000. Y esto superó ampliamente lo que esperaba el mercado de 230,000 empleos. Así que al superarlo, pues básicamente lo que está diciendo es que esta economía de Estados Unidos va volando. El dólar gana terreno, baja a 1.2293 el euro. Ese aumento de cotización del dólar pues impacta commodities, y el oro baja a 1.190 dólares la acción. El dólar baja a 1.190 dólares la acción. Y lo que tenemos básicamente es una presión importante sobre los commodities. No obstante, el precio del petróleo está en 66.54. No ha tenido un impacto significativo. Entonces tenemos una generación muy fuerte, una fortaleza del dólar, un impacto sobre los commodities. Estaremos muy atentos a ver el impacto que tenga sobre el precio del petróleo y la fortaleza del dólar generada por esta noticia. Importante tenerlo en cuenta. Y déficit de balanza comercial de Estados Unidos en octubre se incrementa de 43,000 millones de dólares a 43,300 millones. Así que básicamente pues no hay un cambio significativo en el déficit. Es una noticia que digamos es opacada por lo que es la noticia de empleo en el día de hoy. El punto clave de esta noticia es que va a pensar el mercado, va a decir, oigan, esta economía va volando, las ventas de diciembre van a ser espectaculares, el próximo año tendríamos un mejor panorama, o nos va a decir, oigan, es momento de empezar a caer porque van a subir tasa de interés con esa generación de empleo tan fuerte. Esas son las dos cosas que tendrá el mercado que debatir, sobre todo en los primeros minutos de negociación. Ya estableceremos los niveles de cuál de las dos gana, cuál de las dos fundamentales, si el que dice vamos para arriba que los datos son buenos, o vamos para abajo porque nos van a subir la tasa de interés. Nos quedan a las 10 de la mañana órdenes de fábrica.
Y a las 3 de la tarde, crédito del consumidor. Serán dos datos también importantes para una próxima semana que en verdad no hay noticias económicas relevantes. Recordemos que tenemos 1 o 2 semanas al mes donde los fundamentales disminuyen, la cantidad de fundamentales, y pues básicamente la próxima semana tendríamos a un mercado que siga un sentimiento con base en lo que termine la jornada del día de hoy. Lo hablaremos igual el día lunes. En cuanto al mercado local, también importante el IPC. Así que en términos generales, los mercados internacionales podrían iniciar con alta volatilidad e indecisión en medio de buenos datos de empleo y fortaleza del dólar. Recuerden, la primera media hora de negociación puede ser algo volátil mientras el mercado define cuál va a ser la tendencia que marque. Si los buenos datos económicos, porque estamos muy bien, o si se traducirían en ascensos, o nos van a subir la tasa de interés. Puntos importantes. En cuanto al mercado local, se irá atento al precio del petróleo y resistencias de corto plazo. Solo con la ruptura de estos niveles se daría rebote técnico. Recordemos que nuestras petroleras han tenido un descenso mucho más fuerte, incluso ya están por debajo de lo que consideraríamos una valoración justa, o sea, ya se estaría en cierto modo barata con la coyuntura actual, ya han incorporado posiblemente precio de petróleo incluso entre 45 y 48 dólares por barril, así que estaremos muy atentos cuando aparezcan compradores que no han podido tomar el control del mercado. Los técnicos nos dirán cuándo. Por fundamentales, ya se aprecia una disminución considerable en los múltiplos de cotización e incluso en lo que son la valoración relativa. Vamos a ver entonces gráficos. Índice Dow Jones logra mantenerse sobre el 17.800, 17.900. Ese será el detonante, los 17.700. Igual nos estamos acercando al promedio móvil de 20 periodos, 40 viene un poco más rezagado. Si logramos aguantar ese 17.700, igual el sesgo sigue siendo alcista. Ya la ruptura de ese nivel sí nos podría alertar del mercado. Se va a preocupar por el ascenso en tasa de interés y empezamos el movimiento de corrección. En cuanto al IPSA, continúa con descensos. Será importante esta zona de resistencia. Si logra superar los máximos de jornadas previas, podría anular la presión bajista. De lo contrario, puede bajar hacia los 3.900, 3.890. El índice general de la Bolsa de Valores de Lima, colocando en riesgo los 15.000. Si no logra recuperar pronto los niveles de 15.100, romper los 15.100, el descenso puede ser a 14.500. Importante esos 15.100. En cuanto al dólar, ayer ya empiezan a aparecer vendedores, no han logrado tomar el control, recuerden cerrar por debajo de los 2.270, si se cierra por debajo de los 2.270 podría corregir hacia 2.20, 2.180, corrección dentro de tendencia alcista. Si no logra bajar de los 2.270, cerrar hoy por debajo de ese nivel, pueden continuar el avance hacia 310, 340, después de esta pausa, tendrían nuevo impulso los compradores. Y el WTI en este momento 66.50, recuerden la zona de estabilización, que no lograron tener nuestras petroleras, simplemente estamos en esa zona lateral a espera de mayores fundamentales. Arabia Saudita quiere seguir presionando el precio del petróleo a la baja. No le conviene tampoco el precio del petróleo, pero tiene muchos ahorros, una gran cantidad de liquidez para sacrificarse y generar entonces una menor producción a nivel global. También se habla de temas sobre el Estado Islámico, pero pues básicamente estamos en la zona de estabilización. Solo rompiendo 68.70 podríamos tener rebote. Si llega a romper los 64 no se descarta nueva presión bajista. Estamos 64 contra 68, los dos niveles a tener en cuenta en términos del WTI. Y el euro, fuerte descenso, bastante volatilidad en monedas hasta ahora, 1.2292, los datos de empleo generan fortaleza entonces en el dólar y continúa la tendencia bajista. Seguimos por debajo de promedios móviles de 20 y 40 periodos. Vamos con nuestro mercado. Bueno, esto era Pacific Rubiales, siempre iniciamos por el índice, el cual me pasé, índice Colcap. Bueno, el soporte era ayer los 4.98, pues estamos justo ahí, en ese punto, por eso digamos que no se había movido el soporte de la parte media de la vela, sino justo en la parte mínima. Se contemplaba algo de susto, pero la verdad no pensé que tanto en las petroleras. ¿Y qué sucede? Si hoy logra aguantar y cerrar por encima de los mínimos del día de ayer, la posibilidad de rebote a 1.570 existe, pero se confirmaría únicamente con la ruptura de los 1.515. Solo cerrando por encima del 1.515 se confirmaría la figura de suelo en pinzas, de velas, y generaría la posibilidad de rebote. Si hoy cierra por debajo, importante la primera media hora de negociación, puede ser que la primera media hora de negociación estemos por debajo, pero si más allá de esa primera media o una hora de negociación vuelve a recuperar, existe la posibilidad de rebote. Si no logra recuperar más allá de esa hora de negociación,
o cerrar el día por debajo, es probable que continuemos con el descenso y tendremos que estar atentos cuando aparecen compradores. Estamos en terreno casi que no graficado, estamos en una zona de soporte muy fuerte. Toda esta zona de mínimos, hace mucho tiempo que no veíamos esos niveles, también han sido los mínimos de jornadas previas, así que estaremos muy atentos es cuando aparecen los compradores. Ya si se rompen estos niveles, la tendencia a muy largo plazo cambiaría, que saldríamos de una zona de distribución de mucho tiempo y nos daría una tendencia bajista de más largo plazo. Por ahora estamos en una zona de soporte, atentos a ver cuándo aparecen los compradores. De lo contrario, solo superando los 1515 podemos tener el rebote. Mientras no pasemos ese nivel, es probable que la presión bajista continúe en el mercado local. Vamos con las 5 de siempre. Corficol continuó con el descenso, tampoco logró pasar su resistencia de los 39.360, 39.400. Recuerden, solo superando 39.400 anularía la presión bajista. Mientras esté por debajo de ese nivel, aún puede llegar a 38.600, 38 y vamos con el 37.600. 38.600, 38 y 37.600 los niveles de soporte, pero solo superando por ahora los 39.400, 39.360 hablaríamos de limitar el sesgo bajista. De lo contrario, pues estaremos atentos a ver cuándo aparecen los compradores. Vamos con Isagen. Continúa en su zona de indecisión que nos generó la vela de onda alta, perdón, se me estaba olvidando el nombre, 2009-40 contra 2008-40, sigue estando ahí, la indecisión no ha roto, si rompe el 840 puede descender de nuevo hacia el 750, 760, ya si pierde el 760 perdería el sesgo alcista, importante 840, 860, atentos a esos dos niveles que nos darían dirección a futuro. Nutresa, que también ha tenido un comportamiento de indecisión en las últimas jornadas, que se colocó el 27.700 como la resistencia y el 27 como el soporte. También atentos a alguno de esos dos niveles que nos daría dirección 27, 27.700, resistencia para obtener movimiento alcista, o rompería 27 que generaría la probabilidad de descensos a 26 y 25.600. Hay indecisión por ahora en el corto plazo para Nutresa. Y vamos con las preferenciales. Preferencial Bancolombia, que hace pullback y simplemente vuelve a presión bajista. Recordemos el retroceso de Fibonacci. Tendría que romper ese nivel de los 29.600 del cual se aleja para cambiar de dirección. De lo contrario, estamos en resistencia. Y esta vela rompió en el día de ayer lo que era el soporte de los 29.060, 29.100, 29.60, lo cual generó la presión bajista. Ya se puede trazar la línea. Ayer se rompe soporte y aparecen los vendedores. Mientras esté por debajo de ese nivel de los 29.100, la presión puede ser bajista hacia los 27.800 y 27.200. Solo superando los 29.80, 29.100 anularía un poco la presión bajista, pero la confirmación sería con la ruptura de los 29.600. Importante ese nivel de los 29.100. El sesgo sigue siendo bajista para este activo. Y preferencial da vivienda. Clic donde no era, contrario al resto, recuperó terreno en el día de ayer. Recordemos también el retroceso de Fibonacci. Lo voy a tomar desde este punto, esta gráfica, y nos deja el 30.200, 30.100. 30.100, 30.200 como la zona de resistencia importante. Mientras no pase ese nivel, simplemente es un rebote para tener tendencia bajista. Estamos acercándonos a resistencia. Si antes de llegar a ese 30.100 llega a romper por alguna razón los 28.600, la presión bajista hacia los 26 podría incrementarse como escenario probable. 28.600 el soporte de corto plazo para avanzar a 30.100, 30.200, solo ruptura de ese nivel cambiaría el sesgo. De lo contrario, si rompe el 28.600 podría iniciar el sesgo bajista de nuevo. Eso para las 5 de siempre. Vamos con Banco de Bogotá, que sigue 68.66, se acerca a 66 y lo vuelve a romper. El descenso puede ser hacia los 64, 63, 800. Son los dos niveles claves para Bogotá. BBC frena un poco en el día de ayer, no obstante se mantiene sobre el 20.80. Vamos a dejar el 20.80 como soporte. Si aguanta el 20.80 hay posibilidad de avanzar hacia los 22 y 22.60. Si pierde los 20.80, el descenso puede ser hacia los 20 y 19.60. Importante los 20.80 como nivel de resistencia. Vamos con Celsia. Recuerden también que cada activo tiene su propia tendencia. Celsia recuperó en el día de ayer. Posiblemente recuerden que casi siempre se ha notado algo del flujo de petrolera se va hacia energía eléctrica. Y logró superar los 5.540. Eso fue en el día de ayer. Logró superar el 5.540. Así
que mientras esté sobre 5.540 aún puede avanzar a 5.800. 5.540 será el soporte de corto plazo. Si lo pierde, recordemos esta vela tipo martillo invertido, si lo pierde podría volver a ser bajista con soporte en 5.300. Cementos Argos, indecisión, esto puede asociarse con una cuña, o bueno, un banderín, es más simétrico. Un banderín es una figura de continuación de tendencia, donde su objetivo siempre es el movimiento previo. Eso quiere decir que si llega a romper los 9.100, existe probabilidad de descensos a 8.500 y 8.300 por figura de continuación de tendencia. Solo rompiendo los 9.570 se anula la figura y podría volver a niveles de 10.200. Importante la resistencia 9.500, 9.100 soporte, 8.700 y 8.300. Todavía la presión sigue siendo bajista por línea de tendencia, por promedios móviles y tenemos figura de continuación. Cemex Latam Holding, fuerte gap con descenso, volumen se incrementa en la caída, clara señal de tendencia bajista, por lo que los 17.000 toman mucho más fuerza como resistencia. Ese será el nivel de resistencia de la tendencia bajista. Ya empiezan a aparecer velas con algo de presencia de compradores por fuera de la banda inferior de Bollinger y el punto clave para generar el rebote serán los 15.720. Mientras esté por debajo de los 15.720 aún puede buscar niveles de 15.000 y 14.800. Solo cerrando por encima de los 15.720 habría la posibilidad de rebote a 16.400 y 17. Sigue siendo rebote técnico dentro de tendencia bajista. Nivel de resistencia importante 15.000. 15.000, ¿cuánto fue que dije? ¿520? No, 15.000. Perdón, voy a colocarlo más preciso. 15.720. Sí, 15.700. Entre 680 y 720 es el nivel importante para Cemex Latam Holding. Vamos con Canacol. La idea era un plan de estabilización entre 500 y 515. Esa es la idea del escenario más probable, pero rompió mínimos y descendió con fuerza. No con volumen, pero sí con fuerza. Y solo rompiendo el 5.050, vamos a dejar el 5.050 como la resistencia, podría volver al 5.530, anular un poco el sesgo bajista. Solo la ruptura del 5.30 generaría mayor corrección, mayor rebote, pero mientras esté eso por debajo del 5.040, no sé exactamente qué vaya a ser el mercado local, porque el escenario de ayer no era, digamos que el más probable. Se nota que hay un pánico más fuerte en el mercado local. Y el soporte por técnicos 4.580. 4.580, el nivel más fuerte ha sido los mínimos cuando no tenía hallazgos, cuando su nivel de producción estaba en declive, un escenario completamente distinto. Pero sin 4.480 será el soporte más importante. Solo superando los 500, los 5.050 anularía la presión bajista. Vamos a ver cómo reacciona el mercado en el día de hoy. El mercado local está completamente aislado y con mayor pánico que el resto, lo cual hace que por fundamentales ya se pueda considerar muy barata, pero pues falta el técnico. Recuerden que el fundamental nos da el qué y el técnico el cuándo. Vamos entonces con concreto, que sigue 1.500 contra 1.400. El que rompa primero nos daría tendencia, continúa en ese escenario lateral. Vamos con Ecopetrol, otra petrolera que también sorprende con mayores descensos. Tenemos posibilidad de cambio de presidente, pero ella sí cumplió un poco con el escenario que era más probable, que era la estabilización en ese rango 2.320. Solo superando 2.320 podría avanzar a 2.550, 2.200 como la zona de soporte. Si rompe los 2.200, 2.100 será el siguiente nivel. Si aguanta el 2.200, seguimos en esta zona a espera de un movimiento más fuerte en el petróleo. Si hay ruptura del 2.320, podríamos avanzar al 2.540. Recordemos que parte del descenso en el precio del petróleo ha sido mitigado con la devaluación de la moneda, pero parece ser que el mercado no ha incorporado ese tipo de información. Empresa de Energía Bogotá, recuerden, energía eléctrica impulsándose. Mientras esté sobre los 1.625 hay posibilidad de continuar hacia los 1.740 como escenario probable. Si rompe los 625, igual 600 y 1.500 siguen siendo zonas de soporte bastante fuertes. 1.625 para continuar hacia los 1.740. Recuerden que el gas va en otra tendencia completamente distinta y el gas ha venido con tendencia alcista. Eso también debería resonar en medio de los inversionistas de Canacol. ¿Cuánto tenemos en construcciones del Cóndor? Ayer con noticias, pero no marca precio más allá del cierre previo. Mientras esté sobre 1.600, aún puede llegar a niveles de 1.700. Aún existe ese escenario probable para construcciones del Cóndor. Mientras hablamos,
El petróleo lentamente desciende a 66.26, $66.26. Y después de la publicación de datos de empleo de los Estados Unidos, el dólar repunta, aguanta los 270 y avanza hacia los 2.307. Sigamos con Enca. 12,40 sigue siendo el nivel de resistencia, mientras esté por debajo el sesgo continúa siendo bajista. ETB recupera también terreno en jornada previa, llega a la resistencia de 520. Aquí ya aparecieron algo de vendedores, no se descarta que después de esta zona podamos tener algo de indecisión y presencia de vendedores, llegamos a zona de resistencia para ETB. Pero mientras se mantenga sobre 500, aún puede avanzar a 540. No se descarta que puedan aparecer vendedores en zona de resistencia. Mientras esté sobre 500, el sesgo avanza. Si rompe 500, puede retroceder a 480 y no se descarta una estabilización de mediano plazo en el activo. Éxito, también indecisión en el día de ayer. Esta vela nos marca un soporte en los 26.200. Mientras esté sobre 26.200, existe probabilidad de repunte hacia los 27.500. Y 27.800. Recuerden que sigue siendo un rebote dentro de tendencia bajista, pero existe la probabilidad. Si rompe los 26.200 podría volver hacia los 25.600. Vamos con Grupo Argos. La indecisión sigue siendo el común denominador, 21 contra 19, 50% de ascenso como descenso. No hay una tendencia definida en este activo. Grupo Aval, hasta que no rompa el 1380, el sesgo sigue siendo bajista con soporte en 320. 380 será la resistencia para poder cambiar de dirección. En cuanto a Grupo Sura, vamos con Grupo Sura. Continúa también en su zona de 41.200 contra 39.600, 39.400. El que rompa primero nos dará dirección. Continúa el escenario lateral para Grupo Sura. Vamos con ISA, volvemos a energía eléctrica. En este caso no generación, sino transporte de energía. No ha tenido mayor desempeño, pero mientras esté sobre 8.000 existe la probabilidad de rebote. Tendrá que romper los 8.200 para poder avanzar a 8.500 y 8.700 como niveles de resistencia. 8.000 la zona de soporte importante para ISA. Mineros, el oro fuertemente golpeado, aunque ya se recuperó. Qué volatilidad, estuvo en 1.190 hasta en $1.197 la onza. El euro recupera algo de terreno a 1.2314. Muy buen volumen en mineros, aparece en el día de ayer con una vela tipo doji libélula. Así que si logra pasar los 2.250, hay posibilidad de rebote a los 2.550. 2.250 como la zona de resistencia para algo de rebote. Ya están apareciendo compradores, por lo que se disminuiría la probabilidad de continuar con descensos. De hecho, mientras hablamos, el oro aumenta su cotización otra vez a los $1.200 la onza y el euro recupera algo de terreno. Parece ser que pueden ser buenas noticias en términos generales los fundamentales de esta mañana. Preferencial Aval, 1.380, podría romperlo para poder volver a 1.430, 1.380. Si no rompe 1.380, el soporte está entre 1.340 y 1.320. Hay choque entre compradores y vendedores con velas tipo martillo. Preferencial Avianca Holding, el descenso del precio del petróleo pero un aumento en la cotización del dólar. Dos cosas que debaten los analistas y el mercado. 3.420 la zona de soporte. Mientras esté sobre el 420 aún existe posibilidad de rebote al 3.600. Los compradores han generado por lo menos mínimos cada vez más altos. 3.600, 3.700 como la zona de resistencia importante. Existe probabilidad mientras esté sobre 3.420. Si vuelvo a perder los 3.420 podríamos ascender a 3.300. 3.420 la zona de soporte importante para Bianca para intentar consolidar el movimiento de rebote técnico. Carvajal Empaques no ha marcado precio desde el 30. Cementos Argos podemos estrechar el nivel entre 9.000 y 9.500. Velas de indecisión, el que rompa primero nos daría tendencia. Preferencial Grupo Argos, mismo análisis que la ordinaria, 21 contra 19 con 50% de probabilidad de ascenso como de descenso. La preferencial de Grupo Sura hasta que no supere los 39.600, el sesgo sigue siendo bajista con soporte en 38. Si supera 39.600 puede volver a niveles de 40.500 y 41. Y por fin llegamos a Pacific Rubiales, el fuerte descenso en el día de ayer. Lanzan comentarios de proyecciones con dólar a 70, cuando el petróleo a 70, cuando el petróleo no está a $70, y generan algo de susto para el mercado. También la señal de no compra de la compañía por alfa, sino una asociación, simplemente generó un movimiento bastante fuerte. El punto clave serán los 17.400 hoy. Si logra pasar los 17.400 es probable que pueda volver hacia los 20.400. Ya hablaremos si eso se da, qué podría pasar. Depende cómo se dé ese rebote, si se da, nos daría señales de mayor fuerza o no. Por ahora lo importante será el 17.400
para poder tener el rebote hacia los 20.500 y anular toda la caída del día de ayer, que la verdad parece ser algo más de pánico del mercado que un fundamental claro, porque ya recordemos que se ha descontado gran parte de la caída del petróleo y una caída adicional con el movimiento del día de ayer. Si logra pasar el 17.400 anularía la presión bajista. De lo contrario, los vendedores podrían continuar y tendremos que estar atentos a las velas para poder decir cuándo terminará este pánico que tiene el mercado. En el día de ayer no logra romper la resistencia y por eso genera nueva presión bajista. En este caso serán los 17.400, pero posiblemente el mercado ya haya sobre reaccionado a todo lo que está sucediendo con el precio del petróleo, como lo vimos en la gráfica adicional. No obstante, pues, el nerviosismo del mercado es difícil en ciertos momentos saber exactamente cuándo va a parar. Terpel, mientras esté por debajo de 17.500 puede volver a 17, si supera 17.500 puede volver a 18, no hay una liquidez significativa en este activo. Y Valorem, para terminar, mientras esté sobre el 3.75 aún puede buscar 3.90, 4.10, si pierde el 3.75 puede volver hacia la zona de los 3.60 como escenario probable. Así que en términos generales, por lo que veo en el mercado, por ahora se está tomando como algo bueno lo que son las noticias de empleo en Estados Unidos. El euro está tratando de recuperar, el oro no se vio tan afectado, el petróleo sigue débil pero de lado, 66.20 en este momento. Atentos a los soportes de corto plazo en mercados internacionales. Si se rompen esos niveles, quiere decir que el mercado se puede preocupar por un ascenso en tasa de interés y tendríamos la corrección en el mercado internacional. En cuanto al mercado local, recuerden estar atentos a cada uno de los técnicos de cada activo. Cada activo tiene su propia tendencia. Pasemos a las preguntas. ¿Cuál sería el piso mínimo a tocar en Canacol y PREG con los precios del petróleo en 60? La verdad, con precios del petróleo en 60 estaríamos a precios más altos. Recordemos que posiblemente con esas caídas el mercado ya haya descontado un petróleo a 45, 48 dólares. La caída de ayer, la verdad, se me hizo un poco exagerada. No estaba dentro del escenario planeado, pero pues el mercado colombiano está muy nervioso más allá del mercado internacional. Y recuerden que la caída del petróleo en cierto modo se ha venido mitigando con la devaluación del dólar colombiano. Es un mecanismo de ajuste, la balanza comercial se ajusta también con las perspectivas de crecimiento. Así que ese punto es clave. El mercado ya ha sobre reaccionado a niveles, llevando lo que son nuestros activos petroleros a niveles que están muy por debajo de lo que sería un petróleo de 60 dólares. Vamos con, otra pregunta, ¿existe una situación anterior parecida con estas petroleras en cuánto tiempo reaccionó el mercado? La situación similar la vimos 2008. Un escenario completamente distinto. Crisis económica en el mundo, petróleo a 33 dólares, pero después del repunte del petróleo, cuando el petróleo estaba otra vez a 65, teníamos una tendencia alcista de las petroleras. No obstante, pues vamos con la correlación con el precio del petróleo, por eso es tan importante que el petróleo logre cambiar de dirección. Mientras no cambie de dirección, pues no cambiaremos con fuerza. No obstante, en el zigzag también tenemos uno que otro rebote significativo. Entonces, básicamente, estamos atentos a la correlación con el precio del petróleo. La condición fundamental de Canacol es diferente a las otras dos petroleras. ¿Por qué la castiga con mayor producción? Eso mismo me pregunto yo. Tienes toda la razón con esa apreciación. Tenemos una compañía que tiene pozos nuevos, que está incrementando producción, que tiene dentro de su participación de ingresos también gas, con perspectiva de crecimiento en gas, y el precio del gas va en una tendencia distinta al precio del petróleo. Y de hecho los múltiplos son bastante bajos. Múltiplos están 7.8, estimado 3.80. Hace mucho que no veía un múltiplo tan bajo. Y precio de valor en libros estamos cotizando por debajo del valor en libros, así que simplemente es el movimiento del mercado. Si evaluamos los múltiplos hagamos los tres Pacific Rubiales, vamos con Pacific Rubiales. También lo que ha hecho este mercado es ajustar de forma significativa los múltiplos. Vean el múltiplo actual 4.4, el estimado 5.95. Ya se ha incorporado un descenso muy fuerte del precio del petróleo. No quiere decir que pueda volver a los niveles más altos en el corto plazo. Tendremos que tener un cambio sustancial en el precio del petróleo y en la producción de la economía de la empresa, pero los múltiplos ya están diciendo esto está muy barato. No necesariamente un cambio de tendencia, pero sí para una corrección. Eso quiere decir que el mercado está sobre reaccionando a los movimientos previos. Es el escenario más probable si lo hacemos con base en múltiplos. Y nos vamos con Ecopetrol. Y miremoslo en el mercado local. Ecopetrol. También estamos con múltiplos bajos, no tan bajos como si están las demás petroleras, las canadienses, y ya también estaría entrando en algo parecido. Si nos vamos con Google Finance, que me permite hacer algo interesante, y me gusta comparar mucho Petrobras. Aquí tenemos los múltiplos de Price to Earnings, estamos en 6 en Petrobras, por debajo del precio de valor en libros. Vámonos con Ecopetrol.
Ecopetrol estaría en 8, 6 y las petroleras canadienses ya han quedado por debajo de este 6. Recordemos que vimos un 3 para Canacol, 3, 4 también para Pacífica. Así que por valoraciones, en teoría, deberíamos estar cerca de un rebote. Falta la señal técnica. Dicen que este año y el otro año parecería el 2006 cuando se destruyó el mercado colombiano, o sea que podemos ver el Colcap a 1300. Aún, digamos que lo que estamos viendo es el primer descenso. No puedo ver la gráfica completa, en el graficador tenemos un límite de tiempo, pero sí, no sé si todavía exista aquí el IGBCX, no. Bueno, por ejemplo, tomemos Bancolombia, en un periodo mucho más largo. Nuestro mercado no, digamos que si llegara a pasar algo malo con la economía, o sea, el punto clave es si esta caída del precio del petróleo genera un deterioro significativo de los créditos, aumenta la mora y tenemos una desaceleración significativa el próximo año, todavía hay espacio para caer en componente cíclico, bancos, construcción, consumo y demás. De eso dependerá si la economía se desacelera o no el próximo año. La tendencia bajista continuaría. Igual el mercado tiene una tendencia intermedia, suele cambiar digamos que cada 2 a 6 meses de tendencia, igual la iremos mirando, pero por ahora simplemente estamos llegando a soportes. No hay señales de tener una tendencia alcista significativa, básicamente porque tendríamos que tener un panorama de, de, de crecimiento económico sólido que por ahora está un poco en riesgo. Canacol, ¿cuál sería el valor por acción teniendo en cuenta únicamente las reservas 1P de la compañía? Uy, no me acuerdo el 1P. El 2P son 8. El 1P es como $4, si no estoy mal. Por el 1P sería solo $4 y el otro 8. Claro que a un precio más alto de cotización. No valdría la pena ajustar ese precio. Lo voy a tener en cuenta. Pero estaríamos hablando de 6, sí, 6 y 3 dólares en 1P y 2P. Si hago la conversión rápida con las últimas cifras que había visto. Muy difícil para una persona que invierte en cartera colectiva en Acciones Colombia que su opinión de analista de comisionistas decían que un Colcap cerraba positivo en un 15 y que ya tenemos un 7 negativo en el año y que vender en estos momentos sería una pérdida grande ya que ese 3 más para vender podría ser una pérdida peor que se hace en este caso. Bueno, el punto clave aquí es, digamos que hay perspectivas y cambian con el tiempo, por eso el mercado del comité se enfoca mucho más en el corto plazo, sobre todo la tendencia de corto, porque mientras el mercado está en tendencia bajista, los activos pueden continuar con desvalorizaciones. Por eso decimos que la tendencia es nuestra amiga. Es el punto más importante cuando estamos invirtiendo de corto, mediano e incluso largo plazo. En días anteriores decías que si rompía el 1510 era rebote alcista. Ya que lo rompió de nuevo, pensaría que va para el siguiente soporte de 1480 y 1510. Eso es Colcap. Dame un segundo, que hay bastante información hoy. Me gusta cuando hay bastante información, pero el trabajo se hace un poco más enredado. Sí, el 1510 sigue siendo el punto clave. Si no lo rompe, podemos seguir bajando. Pero la idea, el escenario más probable era este. Una pequeña estabilización para mirar. Pero si no logra recuperar, existe la probabilidad de mayores descensos. Recuerden que tenemos que estar muy atentos a ver cuándo aparecen los compradores de nuevo. Existe la posibilidad. ¿Cómo reaccionó la última caída? Luis Alberto, si me puedes dar un poco más de contexto en la pregunta. Invertir en estos momentos, según te entiendo, sería un error porque todo sigue bajista y se puede empeorar peor. Resulta que cuando estamos en tendencia bajista, la estrategia más común se llama comprar pánicos, vender rebotes. El mercado claramente está en pánico, puede generar un rebote. El inversionista suele aprovechar esos rebotes, tomar utilidad y volver a presentar el descenso. Eso porque el mercado, cuando está en tendencia bajista, tiene este comportamiento. Pánico, rebote. Pánico, asumamos un rebote, pánico. Solo cuando estamos en tendencia bajista, el mercado sube más de lo que cae. Ahí cualquier caída es comprable, es lo que dice la teoría. Por eso es tan importante identificar la tendencia de los activos. Ustedes mencionaron días pasados que las petroleras están llegando a precios muy atractivos. ¿Será posible una recuperación? La creería muy probable. Me sorprendió, en serio, la caída del día de ayer estaba fuera de todo límite. Así que falta el detonante de la ruptura de la resistencia de corto plazo, pero pues cada día se ve más probable. Igual, hasta que el petróleo no recupere esos 68, no tendríamos mayor certeza que efectivamente sí puede estar generando eso. Recuerden que la correlación continúa. El problema es que si Estados Unidos va para abajo, no me quiero imaginar Colombia, porque cuando sube Estados Unidos no hay correlación y cuando baja sí. Hasta de pronto no, hasta de pronto de hecho estamos pasando a una correlación inversa, haciendo los cálculos.
Estamos ya teniendo correlación inversa. Así que existe algo de probabilidad de que pronto nos afecte la caída en Estados Unidos. Por favor, repetir ETB, 520 la resistencia más importante. ¿Qué perspectivas a corto plazo tiene el dólar? Por ahora sigue alcista mientras esté sobre el 270. Hasta que no rompa el 270 no cambiaríamos a sesgo, por lo menos para el día de hoy. Bueno, hay muchas más preguntas, pero ya se nos acaba el tiempo. Así que estaremos muy atentos a los niveles de resistencia de corto plazo. Las demás preguntas las dejaremos para mañana. Atentos a esos niveles. Muy buen día entonces para todos.